Hoy quiero presentarles la canción Salta de Serial Asesino. Salta está en la producción Venganza de Serial Asesino. Queríamos hacer una canción que tuviera esta onda de hip hop, ¿no? Rap, y terminamos con una base de batería así. Luego tuvimos una colaboración de unos sonidos extra que añadimos gracias a Rila Beats, y esos sonidos son estos de aquí. Y con eso nuestra base de batería electrónica suena así. El bajo que acompaña a esta base de batería empezó bastante complicado, digamos. Tenía varias notas y qué sé yo. Y a medida que íbamos produciendo la canción, nos dimos cuenta que lo que necesitábamos más bien era un bajo un poquito más simple, con espacios, ¿no? Para que pueda respirar el tema, vamos a decirlo así. Y quedamos con este bajo. La característica de esta línea de bajo es que tiene un motivo que se repite todo el tiempo, que es este. Y luego de cada vuelta, al final de cada vuelta, tiene un lick distinto. Primero sería este. Luego este. Y para pasar de la estrofa al coro, hay un pequeño precorito ahí que lo marcan la batería electrónica y el bajo, y esto es más o menos así. Este bajo está distribuido en 4 canales para la parte de los coros, el sonido en general, y en 2 para la estrofa. Y esto es porque, si vamos a cada canal, vamos a escuchar los diferentes sonidos de cada canal del bajo. Un canal de distorsión de solo agudos y uno de solo subs. Si estás escuchando esta pista desde tu celular, es probable que ni la escuches. Así que te recomiendo que te pongas unos audífonos o los escuches en un parlante un poco más grande. Todo el bajo va así. Y obviamente se diferencia del sonido de la estrofa porque es más limpio. Cambia el sonido justamente para pasar a un coro mucho más fuerte, ¿no? Que tiene ya una batería acústica. La batería acústica la tenemos acá, es así. Este ritmo de batería en el coro, si bien es simple, da muchas ganas de mover la cabeza de arriba para abajo, y en concierto te puedo asegurar que te van a dar ganas de saltar tal y como pide la canción. Entonces, junto al bajo y guitarras que ahora sí entran, tenemos esto. Las guitarras que tenemos en este coro están divididas de esta manera. Son 3 canales para la guitarra de la izquierda y 2 canales para la guitarra de la derecha. Lo cual no significa que el canal de la izquierda suene más que el de la derecha. Lo que sucede es que cuando grabamos las guitarras, aquí hay una foto de lo que se usó, cada guitarra se pasó por 2 amplificadores distintos. Cada pasada tenía 2 micrófonos distintos. Entonces, lo que pasó al final fue que escogí las señales o los canales que más me gustaron para poder armar este sonido de guitarra
por cada uno. Entonces, separados no suenan tan bien. Será así para el canal 1 de la guitarra izquierda. Canal 2. Canal 3. Toda la guitarra. Y de la misma manera, la guitarra de la derecha. Pero junta. Las dos guitarras juntas. Y con todo sería... Para la parte de las voces tenemos repartidos estos canales. Juan Pablo, nosotros le decimos Aleta de cariño en la banda, tiene una voz principal y partes en las que hay unos, como se dirían, backing tracks o partes dobladas de voz. Y esto hace que la voz sea de esta manera. El que tiene los reflectores en él sabe que tiene poder, pero no sabe cómo hacer. Puedo regurgitar lo que el silencio no puede negar. Cuando le ponemos el backing... Puedo regurgitar lo que el silencio no puede negar. Quiero entender lo que viene, lo que pasará, lo que sucederá cuando vengas. Y pasamos a la voz de Pepe. Rompamos siempre los esquemas. Que nuestra libertad sea nuestro emblema. Somos todos de una raza milenaria. Que no se... Además tenemos también algunos apoyos, como por ejemplo en esta parte, cuando dice nunca. Nunca, nunca cederemos ante ti. Y aquí también. ¡Le rompemos el culo! ¡Maldito Hobart! Esta de acá es, creo que somos Pepe y yo gritando. ¡Le rompemos el culo! En los coros tenemos la voz de Juan Pablo y de Pepe a la vez, hasta la mitad del coro en la que Pepe continúa con la misma letra y en contrapunto Juan Pablo entra con una letra adicional. ¡Salta! ¡Que te importa la gente! ¡Salta de tu mente, salta del sistema! ¡Salta del planeta, salta de tu manera! ¡Salta de tu mente, salta del sistema! ¡Salta del planeta, salta de tu manera! Para cuando pasamos del primer coro a la parte de la estrofa de Pepe, de casualidad quedó esta toma en la que él se preparaba para grabar. Y fue esta de acá. Y cuando la escuché dije, queda. Esto es el inicio de tu estrofa sí o sí. Así que quedó y la canción siguió de esa manera. Rompamos siempre los esquemas. La siguiente estrofa es una colaboración de Rila Beats. Y la voz de Rila Beats tiene básicamente el mismo concepto. Tiene una voz principal y algunas voces de back. La voz de Rila Beats. Sigo mi rumbo y tumbo cualquier barrera, no hay límite. Con los backing. Sigo mi rumbo y tumbo cualquier barrera, no hay límite que pare o se compare mi carrera. No. La mirada, unidos somos fuerza, lucharemos como armada formada por los que quieran avanzar y vencer. Cosechas lo que siembras, cultivar y crecer. El barrio está candela, siempre cuida tus espaldas. No pierdas tu familia por meterte en esas faldas. Luego de la estrofa de Rila Beats, vamos a un coro e inmediatamente después pasamos a un bridge. Este bridge va así, sin las voces, primero. Lo primero que quiero mostrarles es que hay dos guitarras haciendo una melodía en este puente. Una de estas guitarras lleva un octavador, es esta de aquí. Y además tiene una guitarra extra que ayuda con una pequeña armonía. La guitarra de la derecha está marcando, junto con la batería, el ritmo. Cuando había que pasar el puente de esta canción, me acordé de un video de Primus tocando en vivo y de Les Claypool bailando con su pasito clásico, este. Y mirando este pasito, se me vino a la mente esta batería y este bajo.
E imaginé que si Les Claypool llegara a escuchar esta canción, de todas maneras lo bailaría con ese pasito. En las voces para este puente tenemos unas melodías, parte de Juan Pablo. Salta del planeta, salta a tu manera. Y una voz más encima de esto. Salta del planeta, Salta de tu mente, salta del sistema. Salta del planeta, salta a tu manera. Con todo. Salta de tu mente, salta del sistema. Salta del planeta, salta a tu manera. Salta de la mente, salta. El riff de las guitarras es bastante simple, pero a la vez bastante pegajoso. Y ya para el final de la canción, para darle cierre al tema, tenemos un pequeño detallito en las cuerdas y es una pequeña pausa. Salta de tu mente, salta del sistema. Salta del planeta, salta a tu manera. Esta pequeña pausa nos ayuda a marcar muchísimo más que ya se acabó la canción. Y bueno, eso es todo por esta canción. Eso fue Salta de Serial Asesino. El video oficial ya está en YouTube, así que pueden ir a chequearlo. Este es un video que fue una petición en un video anterior de Uno Más, así que hasta la próxima.